La mayor concentración de volcanes se encuentra en el denominado Círculo de Fuego del Pacífico, con el 75% de todos los del planeta, es decir, 472 de ellos. Esto comprende desde la Patagonia, en Argentina, pasando por Alaska y hasta Japón y las islas del Pacífico. Los fatalistas auguran que será un megavolcán de esta cadena el que desencadene el verdadero fin del mundo. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los datos más sorprendentes de nuestro planeta y los inventores adolescentes. Además, las historias más extraordinarias de Internet. Y también astronautas de sacrificio. Los animales en el espacio. Todo será difícil de creer. Es el lugar en el que vivimos, pero ¿cuánto sabemos sobre la Tierra? Para empezar, solemos representar a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero la realidad es que está ligeramente achatado por los polos. Además, tiene un pequeño bulto alrededor del ecuador. Esto ocasionado por un desequilibrio en el campo gravitatorio que hace que se acumulen masas de agua y tierra en esa zona. Por esta razón, la verdadera forma de la Tierra no es la de una esfera, sino que se le denomina forma geoide. Conozcamos más datos difíciles de creer sobre el planeta Tierra. La Tierra es el planeta más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del Sistema Solar. Se cree que se formó hace aproximadamente 4.567 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Hasta ahora, es el único planeta que conocemos que por sus condiciones especiales puede albergar vida, el concepto vida que nosotros entendemos. Y se espera que pueda seguir siendo capaz de sustentar la misma vida durante otros 500 millones de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo, la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera y por lo tanto será el fin de la vida en la Tierra. Y tal vez, si sigue habitando para entonces el planeta, el fin de la raza humana. Es una pregunta cotidiana. ¿Cuánto dura un día en el planeta Tierra? La convención es que la Tierra tarda 24 horas en girar por completo sobre su propio eje, pero siendo más estrictos, más específicos, en realidad tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en completar su rotación. Otra característica que hace único a nuestro planeta son sus placas tectónicas. Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin que ocurra deformación interna sobre la zona superior del manto terrestre. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y algunos satélites fueron tectónicamente activos. Otro dato interesante es que al parecer el núcleo de la Tierra gira ligeramente más rápido que el resto del planeta. Esto de acuerdo a un estudio del 2005 donde se llegó a calcular que el núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este, aproximadamente 1 grado por año más rápido que la rotación de la superficie. Así, el núcleo hace una rotación extra aproximadamente cada 400 años. Bien, podría parecer que en este momento yo estoy perfectamente inmóvil. Sin embargo, me estoy moviendo. Y no solo yo, sino que todos los que estamos sobre la superficie del planeta, debido a que la Tierra se encuentra girando constantemente. La velocidad con la que cada persona se está moviendo depende de su posición en el planeta. Aquellos parados sobre el ecuador, que sería el punto más ancho del diámetro terrestre, son los que se mueven más rápido, algo así como a más de 1000 kilómetros por hora, mientras que una persona
parada sobre alguno de los polos, permanece prácticamente inmóvil. El lugar más frío sobre la superficie terrestre es la Antártida, y la temperatura más baja que se ha registrado fue de menos 53.6 grados Celsius. Mientras que la temperatura más alta registrada hasta el momento ha sido en el país de Libia, esto en 1922. La temperatura ese día llegó hasta los 57.8 grados Celsius. Ahora, hablemos de altura. El título al punto más alto en la Tierra por lo general se lo lleva el monte Everest, con una altura mayor a los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes la Tierra no es perfectamente redonda y está abultada, un poco achatada en la región del Ecuador. Se podría decir entonces que cualquier persona o cosa sobre ese punto está más cercana a las estrellas. ¿Se han preguntado cuánto pesa la Tierra? Pues algunos científicos sí se lo han preguntado. Y después de sacar complicados cálculos y estimaciones del peso de diferentes puntos del planeta, han llegado hasta este número. Un poco de paciencia. $6 cuatrillones de kilogramos. Que escrito, bueno, no me alcanzan ni los brazos. Eso es lo que pesa nuestro planeta. Difícil de creer. La experiencia es la mejor arma para solucionar los problemas, y es algo que evidentemente solo llega con la edad. Pero también hay personas bastante jóvenes que han logrado cambiar al mundo, utilizando tan solo su creatividad e ingenio. Conozcamos entonces a los inventores adolescentes más difíciles de creer. El kudzu es una de las plantas invasoras más activas, cubriendo rápidamente la vegetación existente y matándola al impedirle la absorción de la luz solar en el proceso de la fotosíntesis. Esta planta, que afecta a gran parte de América, está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Durante mucho tiempo se ha buscado formas eficaces de erradicarla sin dañar al ecosistema. Y fue un niño de 12 años el que, a través de su proyecto de ciencias para su clase de sexto de primaria, encontró una manera de hacerlo. Su nombre, Jacob Schindler. Su proyecto buscaba responder qué pasaría con la kudzu en la atmósfera del planeta Marte. Al experimentar con varios gases que simulaban la atmósfera marciana, descubrió que el helio era capaz de eliminar al kudzu sin dañar el ecosistema, y entonces diseñó un método para inyectar el gas al suelo y así librarse de la plaga. Una queja de los padres de hoy en día es que sus hijos se la pasan mandando mensajes de texto todo el tiempo, pero un joven de 16 años se inspiró en este sistema para hacer algo más que chismear con sus amigos: salvar vidas. Un segundo. Así es, Alexander Kendrick inventó un sistema de mensajes de texto que utiliza ondas de baja frecuencia capaces de atravesar las rocas más fácilmente. ¿Para qué sirve? Bueno, es algo muy útil para las personas que se dedican a explorar cuevas y que, en el caso de sufrir un accidente, antes no tenían manera de comunicarse con el exterior. ¿Alguna vez se han preguntado quién inventó el sistema de lectura Braille? Pues fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Braille, le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil, inventado por un militar llamado Charles Barbier.
Esto para transmitir órdenes y que se pudieran leer durante la noche sin que los soldados delataran su posición encendiendo una luz. ¿Se imaginan a un niño inventando juguetes y vendiéndolos? Esto fue lo que hizo Richie Stachowski, un niño de solo 11 años que inventó los famosos Water Talkies, unos megáfonos que te permiten hablar debajo del agua, y gracias a este invento inició una compañía que vendió a los 13 años por millones de dólares. Water Talkies. Difícil de creer. DDC. En torno a las personas que se ven obligadas a vivir con medio cerebro, esto tras haber sido sometidas a una de las operaciones más peligrosas que existen, se tejen vivencias milagrosas. Vivir con medio cerebro es difícil de creer. Louis Ball es un adolescente al que le extirparon la mitad de su cerebro para que una terrible encefalitis no le arrancara la vida. Los médicos le detectaron un severo daño cerebral en su hemisferio derecho que limitaba el desarrollo de la parte izquierda, por lo que era necesario cortar el área afectada. Pero la cirugía no fue nada sencilla. Al practicarla se corría el riesgo de que Louis no pudiera hablar bien, o peor aún, de que nunca más pudiera caminar. Pero la suerte le sonrió y los procedimientos médicos surtieron efecto. Hoy día, el paciente juega y puede andar, aunque con algunas limitaciones. Lo que sí es que a futuro no podrá conducir por la mala visión de su ojo izquierdo, además de tener una limitada movilidad de uno de sus brazos. Por otro lado, el caso de la estadounidense Casey Caves también es extraordinario. A lo largo de 4 años, ella padeció fuertes convulsiones en todo el cuerpo. Estas se daban 100 veces en un solo día, 100 veces, ya que sufría una forma extraña de epilepsia conocida como encefalitis de Rasmussen. Se desconocen las causas del trastorno, pero se piensa que es una anomalía autoinmune en la que el cuerpo destruye su propio tejido cerebral. Uno de los primeros síntomas de Casey era un insoportable dolor de cabeza, que la llevaba a romper los objetos a su paso para bajar la angustia. Drama que ella vivió obligó a la extirpación de una sección muy pequeña del cerebro donde se originaban sus crisis. Pero como los ataques no cesaron, se procedió a eliminar de la mitad izquierda del cerebro, cuando ella iba a cumplir apenas 14 años de edad. Hoy día el cerebro de Casey funciona solo con su hemisferio derecho. Sin embargo, ella es capaz de nadar, practicar snorkel y el buceo. Al principio tuvo problemas para articular palabras y tras la intervención quirúrgica solo podía decir sí, no y gracias. Pero debido a una terapia de lenguaje que tomó a diario, su repertorio del habla mejoró de manera sustancial. Su mano derecha prácticamente no le funciona y puede caminar con una leve cojera. En los casos planteados, a los pacientes les practicaron la hemisferectomía, una compleja cirugía que consiste en retirar a un sujeto la mitad de su masa gris. Esta fue realizada por primera vez en los años 20, pero pronto fue abandonada, ya que un número significativo de pacientes murieron durante la intervención. Sin embargo, las nuevas técnicas y exploraciones cerebrales le han dado nueva luz a la operación. No podemos desestimar el poder de las células del cerebro. Una sola neurona puede efectuar entre 10.000 y 15.000 conexiones neuronales. Si todo el cerebro humano cuenta con 100.000 millones de neuronas, imagínenlo. Imaginen la capacidad tan extraordinaria de este vital órgano. Difícil de creer. Difícil de creer. Las próstatas de las langostas están en su cabeza. Y sí, orinan por la cara. Difícil de creer. Difícil de creer. El pasado 8 de abril murió Margaret Thatcher. Ella fue primer ministro de Inglaterra durante casi 12 años. Durante toda su carrera política se distinguió por una dura postura de derecha.
tan dura que los soviéticos la apodaron la Dama de Hierro. Su vida y su gobierno siguen creando polémica, porque sin lugar a dudas, Margaret Thatcher fue una gran personalidad. Difícil de creer. De la Dama de Hierro se han dicho cosas bastante duras, como expuso el médico Morrissey. Ella fue una mujer sin un átomo de humanidad, que odiaba las artes y a los pobres. O lo que expresó el presidente Vladimir Putin. Thatcher fue una de las más brillantes figuras políticas del mundo moderno. Como vemos, su personalidad no admitía medias tintas. O era querida, incluso por sus oponentes ideológicos, o era odiada por sus propios compatriotas. Y esto debido a que su política económica generó más de 3 millones de desempleados, afectando sobre todo a obreros y mineros. Inclusive, la película The Full Monty recuerda esta época donde lo único que les quedaba a los trabajadores era inventar un show de strippers. Por otro lado, durante sus 3 periodos de gobierno, consiguió que aumentara hasta un 60% la cantidad de ingleses que contaban con casa propia, cuando antes de ella apenas un 40% tenía este patrimonio. Otro hecho por el que se le recuerda fue por la Guerra de las Malvinas contra Argentina. En este triste evento murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles. Además, los resultados políticos de este conflicto precipitaron la caída de la Junta Militar Argentina y aseguraron la primera reelección de la Dama de Hierro. Desde el siglo XIX, ningún primer ministro había durado tanto tiempo en el poder como Thatcher. Además de ser ella, hasta ahora, la única mujer que ha ocupado ese cargo. Pero como era de imaginarse, una figura como la de Thatcher pronto se convirtió en blanco del ejército inglés, ya que durante su gobierno, los irlandeses separatistas, presos en cárceles inglesas, comenzaron varias huelgas de hambre que culminaron con la muerte del líder irlandés Bobby Sands y 9 de sus compañeros. Todo gracias a que la primer ministra demostró su inflexibilidad al no ceder a sus demandas. Por esto y otros acontecimientos del conflicto anglo-irlandés fue que la madrugada del 12 de octubre de 1984 explotó una bomba dirigida a asesinar a la Dama de Hierro, que se preparaba para dar una lectura en la conferencia anual de su partido. Pero la bomba no afectó la suite del Gran Hotel de Brighton, donde a esa hora de la mañana Margaret se encontraba trabajando en su discurso. Aunque sí logró arrancarle la vida a 5 personas y herir a varias decenas. Después de este incidente, Margaret Thatcher no canceló su presentación. No. Inclusive, incluyó el ataque terrorista, haciendo una alegoría entre el fallo del intento de su asesinato y los intentos de los terroristas por destruir a la democracia. Ante esto, el ejército de Irlanda respondió: esta vez no tuvimos suerte, pero solo necesitamos tener suerte una vez, mientras que usted deberá cuidarse la espalda todo el tiempo. Además de ser primer ministro, Margaret Thatcher también era ama de casa y decía que cualquier mujer que pudiera llevar un hogar podría dirigir el gobierno de un país. Por lo que vemos cada día, son más las mujeres que dejan su huella en este mundo y nos demuestran que las palabras de la Dama de Hierro cada vez son menos difíciles de creer. El mundo virtual es una realidad innegable. Muchos aseguran que en los próximos años veremos cómo la vida en las redes sociales será cada vez más importante dentro de nuestra vida real. Tal vez, inclusive, se llegue a los niveles que la ciencia ficción ha predicho. ¿Cómo serían las sociedades de gente conectada a las 24 horas a una realidad virtual? Por lo pronto, los escándalos y las historias generadas en la internet ya ocupan parte de nuestro tiempo y se vuelven cada vez más presentes. Hablemos de estas historias cibernéticas que van borrando la frontera entre lo virtual y lo real. Difícil de creer. Se dice que no debemos decir nada en línea, a menos que quisiéramos que ese hecho lo sepa todo el mundo, ya que el publicar algo en internet es como ponerlo en un espectacular con nuestro rostro en la supercarretera de la información.
Por ello, deberíamos comportarnos dentro de la red como si nuestra madre nos estuviera vigilando. Como el caso que centró la atención en el diseñador gráfico Jason Fortuny. Este hombre, haciéndose pasar por una mujer, publicó en una famosa página de mensajes clasificados una solicitud para conocer parejas sexuales. Pero su verdadero interés era dar a conocer las respuestas de aquellos que se vieran interesados en la propuesta. Así que después de unas semanas publicó en internet las 178 respuestas con fotografías, algunas demasiado explícitas, incendiando la discusión sobre la privacidad en internet. Lo cierto es que los resultados de este experimento fueron los siguientes. 2 de los hombres que respondieron perdieron su trabajo y Jason recibió 2 demandas por invasión a la intimidad y en al menos una de ellas fue sentenciado a pagar más de 700,000 pesos por daños. ¿Se imaginan que su estatus social, emocional, de pareja, etcétera, en las redes sociales pudiera ser revisado por sus jefes sin su autorización? Eso fue lo que le ocurrió a Timothy McVeigh, un oficial de la Marina norteamericana, quien fue investigado por esa institución militar en su cuenta personal de internet, y cuando descubrieron que Timothy aceptaba su homosexualidad en la red, intentaron castigarlo. McVeigh respondió con una contrademanda que finalmente expuso la violación a su privacidad. Por ello, es que la Marina decidió retirarlo con todos los honores, además de pagarle los gastos legales por esa demanda, aunque nunca reconocieron que habían actuado mal. Otro caso famoso fue el conocido como Webcam Gate, en el que las autoridades escolares del distrito de Pensilvania en Estados Unidos regalaron a 2,000 de sus alumnos computadoras portátiles para que realizaran sus labores escolares. Sin embargo, esas computadoras tenían un programa que permitía a las autoridades de la escuela espiar a través de las cámaras web. El caso salió a la luz pública luego de que los directivos de una preparatoria castigaran a un alumno por su conducta en su propia recámara. Al final, se reconoció que se habían capturado más de 68,000 fotos y videos de los alumnos. Esto, obviamente, dejó muy mal parada a la institución educativa, que demostró ser capaz de gastarse más de $2 millones en un acto ilícito y muy reprobable. La tecnología permite que ahora desde cualquier computadora uno pueda ver la calle de cualquier parte del mundo. Sin embargo, muchas personas han demandado a esta página de internet ya que se han visto en problemas, como ser descubiertas en actividades poco honrosas. Por ello, es que el famoso buscador de internet tuvo que pagar millones de dólares en demandas, además de tener que difuminar los rostros de las personas que aparecen en sus mapas. También hay quienes han sacado provecho del morbo, como el caso de Paul Morgan, un hombre que anunció en la red que se amputaría las piernas ya que éstas no le servían, debido a un accidente años atrás. Quien quisiera ver el espectáculo solo debía depositar $20 en su cuenta y en la fecha pactada tendría acceso a su webcam para ver su automutilación. Pero la fecha llegó y Paul no se cortó las piernas. Todo fue mentira para sacar dinero, cosa que por cierto no se sabe cuánto fue lo que recaudó. Y no podemos olvidar los casos tan sonados como Wikileaks, que han hecho de Julian Assange un verdadero personaje de nuestra época, o las filtraciones en internet del Vaticano, hechas por el mayordomo del Papa Benedicto XVI. Y desde luego, los escándalos sexuales de muchas y muchos artistas del espectáculo en todo el mundo. La privacidad se fue, ha desaparecido. Y lo único cierto es que estos fenómenos de la internet serán cada vez más comunes, difíciles de creer. En enero de este año, el gobierno de Irán lanzó una cápsula al espacio cuyo único tripulante era un pequeño mono.
Y aunque según los reportes oficiales, el animal fue rescatado sano y salvo, esto reavivó la polémica sobre el uso que hacemos de los animales para nuestros experimentos, concretamente en el terreno de la exploración espacial. Por ello, hagamos una revisión de aquellos animales que han sido utilizados por la ciencia para la conquista del espacio. Difícil de creer. Los iraníes habían probado antes de enviar al pequeño primate con otros animales puestos en cápsulas, tales como ratas, tortugas e insectos, todo esto con la finalidad de probar la eficacia de sus máquinas para mantener vivos a sus tripulantes. Sin embargo, sabemos que aún en condiciones adecuadas, el cuerpo humano sufre varias afectaciones como la pérdida de masa muscular por estancias largas en el espacio. Además del trauma que puede representar para los animales el estar en una situación para la cual los miles de años de evolución nunca los habían preparado. Aún así, la información que han recabado los científicos iraníes les permite asegurar que en un máximo de 8 años estarán enviando a un humano al espacio, poniéndose así a la par de los grandes países que compiten dentro de la eterna carrera espacial. Los primeros animales en viajar al espacio fueron las moscas de la fruta. Esto para medir los niveles de radiación que un ser vivo podría soportar en este tipo de viajes. Esto fue realizado en el año de 1946. Albert II era el nombre de un pequeño mono Rhesus que fue preparado y enviado a un viaje orbitando la Tierra en el año de 1949 en un cohete B-2. Este cohete había iniciado su desarrollo en la Alemania nazi y después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología fue tomada por los norteamericanos y con el tiempo se convirtió en el antecedente de las máquinas con que se inició la conquista del espacio. Pero, regresando al buen Albert II, debo decirles que lamentablemente falleció, y no a causa del viaje, sino durante su regreso. Y es que el sistema de paracaídas no funcionó de manera adecuada, por lo que su cápsula se estrelló. Otra víctima de la experimentación espacial con animales fue el mono ardilla llamado Gordo. Este animalito sobrevivió durante su viaje a una gravedad 10 veces superior a la de la Tierra, además de varios periodos de ingravidez. Y lo más extremo fue su reingreso a la atmósfera a una velocidad de 16.000 kilómetros por hora y con una gravedad 40 veces superior a la de la Tierra. Pero, de nuevo, un fallo en los mecanismos de supervivencia en la cápsula ocasionó que no pudiera ser recolectada y se hundiera a una profundidad de 2.411 metros en el mar. Hay que ser claros en lo siguiente. Gracias a los sacrificios de estos animales es que se han corregido muchos errores en las cápsulas de lanzamiento, salvando así decenas de vidas humanas. No podemos dejar de mencionar a Laika, la perra más famosa en ser enviada al espacio y que lamentablemente también pereció antes de terminar su vuelo. Esto fue encubierto por las autoridades rusas durante décadas, pero hoy en día se sigue experimentando con animales en el espacio. En la década pasada, varios viajes del transbordador espacial llevaban gusanos de seda, arañas de seda de oro, abejorros carpinteros y hormigas. Inclusive, después de la desgracia del transbordador Columbia, se encontraron en los restos nemátodos vivos. Estos pequeños bichos son milimétricos gusanos que se utilizan en la investigación genética. Los especialistas afirman que se está experimentando con materiales orgánicos ultra resistentes en el vacío del universo. Materiales que podrían ser la base de las nuevas naves con las que sigamos conquistando el espacio. Aunque el conocimiento científico que hemos obtenido gracias al sacrificio de estos animales ha salvado muchas vidas humanas, es difícil de creer que no se puedan realizar los experimentos necesarios, evitando lastimar a estos pequeños seres. Difícil de creer.